¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Enfoque Segovia. En este miércoles 24 de abril vamos a recibir en el plató de la 8 Segovia a la que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, portavoz del equipo de gobierno y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta que será la primera, pero seguro que no la última visita que hacen nuestros estudios. Vamos a hablar de temas municipales, que hay muchos de actualidad y algunos candentes. Eso es. Y para ello nos acompaña también en el estudio para esta entrevista pues Patricia Martín, que es compañera de la 8 Segovia y Vive Radio. Buenas noches. Muy buenas noches. Y encantada. Gonzalo Ayuso, que es habitual también de Enfoque Segovia y es compañero de El Día de Segovia. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos hablando de lo que hoy ha sido noticia en Madrid, como es la firma de los acuerdos para los entornos residenciales de rehabilitación programada, que así es como se llaman ahora, lo que hasta ahora conocíamos como ARUS, y que van a servir para intervenir en dos barrios de la capital, San Millán y El Salvador. En líneas generales, ¿cómo se van a desarrollar los programas, Rosalía? Bueno, estos son unos programas que, a diferencia de los anteriores ARUS, por un lado está la fuente de financiación, que aunque viene de una gran parte de la Unión Europea, en este caso se carga con arreglo a los fondos Next Generation y el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esa parte de financiación es la que aporta la parte de la Unión Europea a través del Estado español, en este caso del Ministerio de Vivienda y de la Junta de Castilla y León. Y después hay una aportación municipal a los mismos y una parte también que aportan cada uno de los vecinos, como ocurría con los anteriores ARUS. ¿Cuál va a ser la aportación que va a realizar el Ayuntamiento? Bueno, en total hay que decir que la financiación que tiene en el caso de San Millán se prevén dos fases. En la primera de las fases hay un total de 2,5 millones, que es lo que va a ser esa primera fase, que va a afectar a un total de 108 viviendas. Y en el caso del barrio del Salvador, esta acometida de los entornos residenciales en el barrio del Salvador se hará en una única fase por un valor de 4,5 millones de euros y afectará a un total de 176 viviendas, es decir, son dos intervenciones muy importantes. La diferencia con respecto a ocasiones anteriores de los ARUS es que en ese caso la aportación que entonces había por parte de cofinanciación tanto del Estado como de la comunidad autónoma, en nuestro caso la de Castilla y León, en el caso de esta nueva financiación corre el resto de la financiación con cargo al Ayuntamiento de Segovia, no con cargo a las otras instituciones que anteriormente sí colaboraban en ese esfuerzo financiero. De ahí que también la acometida que hace de esto, la apuesta que hace el Ayuntamiento por estos dos entornos residenciales sea una acometida importante desde el punto de vista presupuestario para el Ayuntamiento, pero también sobre todo de cara pues a las propias capacidades de gestión y de organización y de los trabajos que tiene el propio Ayuntamiento. Es decir, no quiere decir que se hayan dejado fuera otros entornos residenciales, todos son importantes y cuanto más vayamos avanzando mejor, y se podrán acometer en unas siguientes ocasiones dentro del mismo programa. Sí, pregunta. No, quería preguntarle precisamente por los barrios que no van a seguir. Si ha habido alguna reunión con los vecinos, si han entendido los motivos. Por ejemplo, los vecinos de San José, hay una parte del barrio que ya está muy rehabilitado, pero queda alguna otra parte del barrio de San José. ¿Acabará llegando? Nuestra confianza es que pueda llegar a la mayor parte de los barrios de nuestra ciudad, y particularmente aquellos que tienen más problemas y necesidades de rehabilitación. Uno es el caso de San José. Si bien la inversión que se ha hecho en ese barrio y las acometidas en los anteriores ARUS ha sido muy importante, es verdad que aún queda una parte que se podría rehabilitar. También está el caso del barrio de San Lorenzo, que es otro de los que se ha quedado ahora mismo fuera, pero el espíritu y la idea del Ayuntamiento, por supuesto, es ir recuperando todos aquellos que puedan ir haciéndose en futuras ocasiones. ¿Por qué El Salvador y San Millán sí, San José y San Lorenzo no? Bueno, se presentaron una serie de proyectos dentro de la convocatoria que sacó la Junta de Castilla y León, y aunque se incorporaron también esos otros proyectos, pues fueron estos dos los que consiguieron pues la puntuación y digamos que los cumplimientos más inmediatos, y fue por los que se nos ha dado la subvención. Es decir, aunque habíamos presentado algún otro proyecto, en realidad eran 4, pues han sido estos dos los que
que han salido. También las limitaciones, ya digo, de financiación con respecto a años anteriores, pues también llevan a que no se puedan acometer tantos proyectos como se hizo cuando eran los antiguos ARUs. ¿La selección entonces de estos dos ha sido una cosa de la Junta o ha sido una cosa conjunta de Junta, Ayuntamiento, digamos unos criterios que se han seguido para que esa puntuación sea mayor en San Millán y El Salvador que en los otros dos barrios? A ver, se presentaron todos los proyectos, pero es verdad que, bueno, pues dentro de digamos, los prioridades, o si tenéis que hacer una selección, bueno, se consultó, pues si no entra a este barrio, cuál podría tener mayores necesidades y demás. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de San Millán hablamos de un entorno residencial cuya construcción, el proyecto originario datada de los años 50 del siglo pasado, aunque las obras se iniciaron del polígono de San Millán un poco después, y en el caso del Salvador pues es un barrio que por su propia idiosincrasia de casas, urbanización, etcétera, y el entorno además tan cercano como está al acueducto hacía necesario que se hiciera cuanto antes esa acometida para recuperar sobre todo determinadas viviendas que se encuentran en un estado de conservación que es muy mejorable. También hay cierto miedo entre las familias que puedan beneficiarse de estos programas, porque tienen que aportar también dinero a que sea una cantidad bastante elevada y no puedan, digamos, en este tiempo que tampoco es muy amplio, porque tiene que estar finalizado, me parece que en junio de 2026, digamos, aportar ese dinero. Efectivamente, uno de los condicionantes que tienen estos nuevos entornos residenciales, esta nueva convocatoria, como señalaba, derivada de la falta de financiación por parte de las otras instituciones que anteriormente sí lo cofinanciaban, lleva aparejado que la aportación que tienen que hacer cada uno de los vecinos sea algo mayor que la que se hacía en años anteriores. Pero ahí desde el Ayuntamiento nos vamos a poner a disposición de los vecinos para ver las distintas fórmulas en las que se les pueda apoyar, avalar, etcétera, etcétera, para que puedan llevar a cabo de la mejor manera posible el afrontar esos pagos de una manera cómoda, adecuada y que puedan ser susceptibles de que, a pesar de los apretados bolsillos que todos puedan tener, pues puedan llegar a ello. Una vez que se ha firmado el acuerdo, ¿cuál es el recorrido que tiene ahora? Bueno, pues como señalaba, hay dos proyectos distintos. Por un lado está el del barrio de San Millán, que se hará en dos fases, y el del barrio de Salvador, que se hará en una única fase. Las acometidas que se van a hacer van a ser tanto en lo que se refiere a la parte de lo que son las propias viviendas, con mejoras en torno a accesibilidad, como pueda ser instalación de ascensores, rampas, etcétera, etcétera, así como lo que es toda la parte de eficiencia energética, sobre todo de revestimientos, de mejoras, tanto para la calidad interna de acogida dentro de las viviendas, de confortabilidad y sobre todo de ese ahorro energético, tanto en los inviernos duros segovianos, de que los vecinos con ello también van a ver que van a gastar menos en energía y además van a contaminar menos, y también en el caso del verano. Y luego ello va a llevar aparejado también, tanto en el caso del barrio de San Millán como en el del Salvador, acometidas en lo que son todos los entornos de alrededor, de viales, de recuperación, etcétera, etcétera. Es decir, un poco algo similar a lo que se ha venido haciendo en anteriores, en anteriores intervenciones de este tipo. Ahora hay que hacer unas bases, hay un plazo para que los vecinos interesados empiecen a tomar contacto con la información. La firma que se ha hecho hoy de los convenios con el Ministerio y la de Vivienda y con la Consejería de Castilla y León es el primer paso, digamos, para poder iniciar estas actuaciones. Se harán una serie de bases de concurrencia para que los vecinos lo puedan solicitar, etcétera, etcétera. También es verdad que la firma del convenio necesariamente tiene que suponer que luego ese dinero llegue, por un lado, a las arcas municipales, la parte que supone de la financiación de Europa, pero también, por otro lado, que el propio ayuntamiento disponga de esos fondos dentro del presupuesto del ayuntamiento para poderlo poner en marcha. Pero bueno, desde este momento ya se está trabajando en esa línea. ¿Ya hay previsión presupuestaria entonces? Hay una partida, no es toda la que podría ser necesaria, pero contando con el inicio de cuando vayan a empezar las obras y demás, pues se dotará suficientemente para que se lleve a cabo. ¿Cuándo podrían empezarse? Pues ahora mismo no sé lo que pueden tardar ni en redacción de las bases, de luego sacar las obras, etcétera, etcétera. Además va muy vinculado con otros proyectos
proyectos ya de, sobre todo los que están vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que conforme vayan avanzando esos, pues los servicios municipales se puedan poner con la redacción de estos proyectos, pero lo más rápidamente posible, precisamente por cumplimiento de plazos, por un lado, pero también para beneficio de los vecinos de estos barrios, que cuanto antes lo vean realizadas las obras, pues más pronto se podrán beneficiar de ellas. ¿Y esas obras que hace el Ayuntamiento van vinculadas a la respuesta que se dé en cuanto a las intervenciones en edificios particulares? Es decir, ¿tiene que haber respuesta de los particulares para que se generen esos fondos que se invierten en espacios públicos? Necesariamente, sobre todo en la parte de lo que hace referencia no tanto a los entornos, es decir, al espacio público colindante, sino sobre todo en lo que es la rehabilitación como tal de las viviendas y de los bloques de viviendas. Hay que recordar que en el caso de San Millán son más de 100 viviendas, 108, y en el caso del barrio del Salvador son 176, es decir, cuanta más colaboración e incorporación y más fácil se pongan además los trámites a favor de los ciudadanos, pues más posibilidades habrá de que se puedan poner en marcha cuanto antes. Hay unos plazos, como decimos, muy ajustados, pero es importante que los vecinos comprendan, estas comunidades de vecinos en el polígono de San Millán y en el barrio del Salvador, de la importancia de lo que estamos hablando en esta mesa. Efectivamente, por eso yo decía que hablaba no solo del posible coste que vaya a suponer para cada familia, que obviamente va a ser un coste, sino la inversión que ello les va a suponer en ahorros que van a generar a partir del momento en que tengan realizadas esas actuaciones, es decir, desde consumos energéticos a mejoras dentro de la climatización, a posibilidad de revalorización de todas esas viviendas, tanto para uso propio como para posibles usos futuros de ventas o de poner a disposición en alquileres, porque se van a revalorizar, es decir, el barrio va a cambiar completamente, va a ser mucho más accesible con carácter general, pero sobre todo las viviendas van a ser más accesibles, van a contar con esos revestimientos de eficiencia energética, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues el beneficio a largo plazo que van a obtener va a suponer con creces cualquier coste que ahora puedan considerar que a lo mejor pues hay que ajustarse un poquito el bolsillo, porque realmente si echan cuentas, yo esto me recuerda en una ocasión, comentábamos antes de empezar aquí el programa hablando de ojos, lentillas y demás. Tengo un amigo que siempre se operó de la vista y hace muchos años, y él es muy pragmático, echó cuentas de cuánto se gastaba en cambiar de gafas y de cristales a lo largo de 3 años y le salió a cuenta el operarse de la vista. Pues hay que pensar un poco más en el largo plazo, en esos beneficios que se van a adquirir respecto de esas viviendas, tanto para los que residen actualmente en las mismas como para los vecinos nuevos que puedan ir a esos barrios, que sobre todo, por ejemplo, en el caso del barrio del Salvador, pues es un barrio donde hay mucha vivienda desocupada actualmente y que con estas intervenciones precisamente pues habrá una mayor ocupación de las mismas. Sí, los fondos europeos vienen muy bien, bienvenidos sean, digamos, pero también generan un trabajo bastante importante en el ayuntamiento, y además creo que lo conoce bien porque también es la responsable de contratación, y creo que este año tienen un reto muy importante, ¿no? ¿Cómo se afronta ese trabajo de compaginar, digamos, todos los proyectos que hay con fondos europeos con toda la inversión que quiere hacer el ayuntamiento? Efectivamente, como muy bien se ha señalado, todos los fondos que vienen de Next Generation, del plan de recuperación, suponen un reto y una oportunidad, y no voy a decir yo nada que sea justo lo contrario, cuando he estado trabajando hasta hace 2 días y fui una de las impulsoras dentro del equipo de fondos europeos del Ministerio de Hacienda. Pero tienen 2 grandes hándicaps para los ayuntamientos, que es en el cargo donde ahora me ocupo y del que me preocupo, y son, por un lado, efectivamente un reto para los propios servicios en cuanto a la posibilidad y capacidad de trabajar y de gestionar todos esos proyectos, pero también en otro ámbito que también me ocupa a mí, desde el punto de vista del ámbito de ejecución presupuestaria, es decir, son fondos que hay que dotar siempre de una partida, primero al 100% de lo que vaya a ser el coste de ese proyecto hasta que se generen los fondos, y luego de la cofinanciación que necesariamente, en la proporción que sea, llevan aparejados este tipo de fondos, es decir, son 2 problemas adicionales. Desde el punto de vista de la contratación, lo que se ha hecho es hacer un plan anual de contratación que se ha publicado en estos últimos días, precisamente para establecer
hacer una priorización y una calendarización de los distintos contratos que va a tener que acometer en este año el Ayuntamiento de Segovia, priorizando específicamente, por ejemplo, los contratos vinculados o relativos al plan de recuperación, sobre todo por el cumplimiento de plazos tan estrictos a los que estamos sometidos. Se ha hecho también una contratación ahora de cobertura de las 2 plazas de técnicos que estaban pendientes de cubrir en el área de contratación, y además se ha hecho un piloto en el que se está trabajando ahora mismo para determinados contratos, digamos, muy particulares o específicos, pero que suponen luego a efectos de pliegos administrativos y demás una tramitación, digamos, que puede llevar marcada una serie de parámetros que, una vez que estén establecidos, puedan ser fácilmente utilizables para otra serie de pliegos que vengan detrás, como pueden ser el ámbito de los suministros y las obras. Pues estamos trabajando también en ese sentido para, digamos, cargar a lo mejor un poquito más esa parte del trabajo ahora inicial, pero tener una descarga de trabajo en las próximas licitaciones que se lleven a cabo, precisamente para, pues, descargar a los servicios de esta carga de trabajo y sobre todo poder dar cumplimiento a los proyectos del plan de recuperación y al resto de las licitaciones, porque no olvidemos que tenemos grandes contratos sin licitar en nuestro ayuntamiento, que llevan durante años sin haberse sacado nuevas contrataciones y que también tenemos que acometer, como puedan ser, pues, los de suministros como el de la energía eléctrica, el de combustibles, el de papel, etcétera, etcétera. Y los contratos menores que también se quieren agilizar para que no, digamos, los servicios no estén también Sí, de hecho ahí también se ha hecho una cometida de mejora con una serie la elaboración de una especie de manual para los servicios gestores, que se ha hecho a través de la Secretaría del Ayuntamiento. Se ha dado una charla específica, una jornada de participación a todos los jefes de servicio, creo que fue justo hace 15 días, en esta materia, y se prevén nuevas actuaciones complementarias de formación a los servicios, precisamente para dotarles de esas actuaciones. Y de hecho, otra de las novedades que, bueno, aprovecho para comentar, pues se va a crear una jefatura de servicio específica en materia de gestión de contratos, subvenciones y fondos europeos, vinculada específicamente con el área de subvenciones y de contratos provenientes de fondos europeos, sean del plan de recuperación o cuando empiecen ahora a hacerse las próximas convocatorias de la nueva programación de fondos europeos, de los antiguos EDUS y etcétera, etcétera, y que justo se ha convocado ahora, está abierta a todas las administraciones públicas y es una plaza, pues bueno, con muchos retos, muy atractiva y que esperamos cubrir con un buen profesional que precisamente va a tener que llevar a cabo la acometida de todos estos retos que estoy comentando. Espero no haber asustado a nadie. ¿Y cuándo podría ser esa contratación? ¿Cuándo podría estar todo...? Pues la plaza ha salido ya publicada tanto en el Boletín Oficial de la provincia, que es el primer trámite, como ahora ya en el Boletín Oficial del Estado, y creo que es hasta, si no recuerdo mal, el 13-14 de mayo cuando está abierto el plazo para que presenten solicitudes, y posteriormente, bueno, pues se convocará a la comisión de selección y según los candidatos que haya, y claro, tampoco podemos baromar hasta cuánto nos podrá llevar y demás, pues que depende del número de candidatos que se presenten. Pues la idea es que a mitad de este año ya esté en funcionamiento esa plaza y, digamos, un poco todo el servicio de lo que se referiría a fondos europeos esté un poco más montado, más estructurado, porque hay grandes retos ahora mismo por delante en materia de fondos europeos que creo que, y en el ámbito europeo, que merecen nuestra atención, porque va a ser una fuente de financiación, por ejemplo, también muy importante, al margen de lo que se está haciendo ahora del plan de recuperación. Por hablar de los que ya están concedidos, hay algunos que están en marcha y los demás, ¿cómo van? ¿Estamos en plazo? ¿Están especialmente preocupados por alguno de ellos? Estamos en plazo ahora mismo en todos ellos. De algunos, de hecho, se ha conseguido unas ampliaciones de plazo que se han solicitado no solamente por el Ayuntamiento de Segovia, que también, sino por algunos otros municipios, precisamente por esos plazos tan estrechos. En principio van bastante avanzados. Es verdad que algunas contrataciones, no tanto en la parte del contrato como tal, sino luego la ejecución de la obra y de la actuación, pues depende cómo vaya la marcha y de la empresa que lo esté desarrollando, pues ahí ya se nos escapa algunas veces las posibilidades de poder controlar ese aspecto, pero de momento lo que es la base de la ejecución va muy ajustada
ajustada en tiempos, pero de momento estamos todos ellos en plazo y la mayoría de ellos esperamos justificarlos en plazo. Sí que es verdad que ha habido algunos que han tenido un retraso en su puesta en marcha, muchos de ellos por problemas puramente de carácter presupuestario, a los que me refería anteriormente, es decir, al haber habido un presupuesto prorrogado en el Ayuntamiento de Segovia, el del año 2022 para 2023, había supuesto que todos estos proyectos no se hubieran financiado, no se hubieran dotado, sobre todo en la parte del Ayuntamiento, adecuadamente, o incluso no hubiera ninguna financiación, y eso ha hecho que hasta que no se tuviera esa financiación no se hayan podido hacer las contrataciones y las licitaciones correspondientes, pero bueno, estamos intentando recuperar el tiempo perdido. Ha dicho que hay grandes retos por delante con nuevos fondos europeos que pueden llegar. ¿Qué proyectos tienen en cartera para presentarlos? Bueno, pues estamos esperando, como digo, las próximas convocatorias de fondos europeos, que en principio van a haber salido a finales del año pasado. Sabemos por conversaciones con el Ministerio de Hacienda y demás que están en visos de poder convocarse recientemente, y estamos focalizándonos sobre todo en la implantación de aspectos sobre todo vinculados con la agenda urbana y con la ciudad de futuro que queremos para Segovia, es decir, qué ciudad es la que queremos tener en el siglo XXI, qué modelo de ciudad, hacer intervenciones de gran calado y de gran actuación que realmente nos supongan un revulsivo y decir, bueno, Segovia está transformándose, está cambiando. En este sentido estamos muy vinculados con la red europea de Construir Europa con las autoridades locales. Es una red impulsada por la Comisión Europea a la que recientemente nos adherimos y hemos recibido justo en estos días la confirmación de la adhesión a dicha red, que supone una serie de obligaciones de información y de participación por parte del Ayuntamiento de Segovia, en concreto en mi caso como responsable del área de fondos europeos, pero que supone integrarnos en una red de conocimientos, de bibliotecas, de webs, de acceso a formaciones, etcétera, etcétera, que creo que van a ser muy importantes para Segovia. Y en concreto vamos a lanzar grandes proyectos, ya digo, vinculados no con un área específica o con una actuación concreta, que también son interesantes, sino tener un concepto global de ciudad, de qué ciudad de futuro es la que queremos, y en ese sentido presentar una planificación y una estrategia de ciudad que pueda, aparte de ella, contar con financiación europea. Y sería interesante que nos avanzara alguno de esos proyectos. Mire, lo único que les puedo comentar, por ejemplo, en el caso de la agenda urbana, la convocatoria que ha sacado la Unión Europea, que todos los años hay lo que llaman first call, second call, este año es la third call, la tercera llamada, digamos, para los países miembros para presentar proyectos, y se han presentado, digamos, dos grandes líneas de actuación, una vinculada con las energías renovables y con todo lo que es el funcionamiento y las actuaciones en materia de energía, y otra fundamentalmente vinculada con las smart cities, es decir, con la ciudad del dato, de la inteligencia, de incorporar las nuevas tecnologías a las ciudades, etcétera, etcétera. En este sentido, no les puedo decir por qué línea podríamos ir, si es que llegamos a ir por alguna. Sí que quería aprovechar para comentar que sí vamos a poner ya en funcionamiento a partir del mes que viene la Oficina de Transformación Comunitaria Energética de Segovia, que viene vinculada precisamente con un proyecto de fondos europeos que tiene casi 300.000 euros de financiación y que va a suponer abrir una oficina tanto presencial física como online a través de web, etcétera, y que va a atender a todas aquellas demandas que haya de los ciudadanos y las empresas en relación con el establecimiento de comunidades energéticas. Se va a tratar sobre todo de buscar la cogobernanza y la colaboración público-privada, es decir, ver cómo se pueden generar esas comunidades energéticas, cómo podemos aprovechar entre todos mejor la energía, tanto los particulares, las empresas, como las propias administraciones públicas. En el caso de Segovia, además, el entorno que tenemos puede ser generador de muchos beneficios de comunidades energéticas en muy poco ámbito de actuación, es decir, en pocos kilómetros cuadrados podemos tener un gran área de influencia. Son actuaciones además innovadoras, que hay pocas actuaciones de este tipo que se hayan desarrollado hasta ahora en
en España. Entonces queremos ser un poco también pioneros en ese sentido. Va a suponer además la creación de 2 nuevos puestos de trabajo con cargo de las personas que van a atender la oficina como tal, y dentro de las cuales se está haciendo ahora mismo también ya la selección dentro de las listas que hay en el ayuntamiento para los 2 perfiles que se necesitan. Y digamos que va a ser pues eso, una apertura del ámbito energético de las energías renovables, de ser más eficientes energéticamente, de ver cómo podemos colaborar entre todos para al final ahorrarnos en la producción de energía y además no solamente ser más sostenibles, sino sobre todo pues ser menos contaminantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una novedad también en la que ahora mismo estamos trabajando. Sí, le quería preguntar si hablamos de tanto para particulares, comunidades de vecinos, polígonos industriales, o sea, ¿podría beneficiarse diferentes perfiles? Se podrían beneficiar diferentes perfiles, y precisamente la oficina lo que va a hacer es asesorar a los distintos posibles beneficiarios de cuáles son las distintas líneas por donde podrían ir, desde ubicaciones físicas, emplazamientos, costes, colaboraciones que serían necesarias, etcétera, etcétera. Se van a dar incluso talleres y charlas de formación, áreas de encuentro y de espacio. Es decir, creo que va a ser realmente una oportunidad para Segovia, que venía siendo además demandada por una parte de la ciudadanía que estaba muy concienciada con estos temas, y que bueno, pues por fin lo vamos a poner en marcha. Con temas energéticos había interés por parte del alcalde, me consta, por las islas de calor, con esa que se está haciendo en el Hospital General. No sé si ha habido algún movimiento más, algún contacto más con Somacil para intentar que otros, no sé si edificios municipales o también incluso viviendas puedan beneficiarse de... Sé que había posibilidades de hacer hasta 2 ubicaciones diferentes. Creo que esta es la primera que se estaba iniciando, pero podría haber una segunda. Lo que están valorando es, dentro del radio de acción de esta primera, hasta dónde llegaría, porque ya digo, por la conformación que tiene geográfica Segovia, es probable que una o 2 con ellas se diera cobertura a lo que sería todo el entorno del término municipal, por lo menos de lo que es la parte de Segovia capital, digamos, y alrededores. Pero ello va muy en paralelo, precisamente, estas islas de calor, con estas actuaciones que vayan a hacerse de las comunidades energéticas. Es decir, son dos pilares fundamentales para que Segovia vaya en la línea de esa sostenibilidad medioambiental que todos deseamos. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Hemos completado la primera parte de este Enfoque Segovia hoy con Rosalía Serrano. Hacemos, como digo, un pequeño parón para la publicidad y regresamos en unos minutos. Seguimos en Enfoque Segovia esta noche con Rosalía Serrano, que es teniente de alcalde, concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia. Decíamos que hay temas candentes de actualidad y fue la propia Rosalía Serrano, como teniente de alcalde, quien la pasada semana anunciaba la decisión del equipo de gobierno de instalar el recinto ferial para las fiestas de Segovia este año en el solar del antiguo regimiento, una decisión con la que no están de acuerdo los vecinos del barrio de Santa Eulalia. Hoy mismo nos decían que es un nuevo mazazo para el barrio y una decisión que parece firme, Rosalía, porque quedan 56 días, más o menos de 2 meses, para ese periodo en el que empiezan a instalarse normalmente las atracciones en el ferial, y hay mucho que hacer, ¿no? O al menos esa es la impresión. No, es una impresión correcta, efectivamente. Se han iniciado ya los primeros trabajos a través de 2 contratos menores que van a desarrollarse, para un lado, para hacer un desbroce de toda la zona, que debería haber estado hecho de habitual, es decir, porque el ayuntamiento, como señalé la semana pasada, tenía esa obligación de conservación y mantenimiento, pero hasta ahora no se había llevado a cabo esa actuación. Y otro segundo para la retirada de materiales relacionados con la uralita y el fibrocemento que están instalados en esa zona. Y después que vendría la gran acometida, digamos, lo que sería la parte de la obra de adecuación de todo del espacio para distintos usos. En este caso va a ser para instalar allí el recinto ferial en estas próximas ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, pero obviamente va a ser un espacio que se va a poder utilizar con carácter multiuso, tanto para aparcamiento como para celebración de conciertos,
para celebración de otras ferias, etcétera, etcétera. Es verdad que vamos con los plazos muy ajustados, pero a pesar de las opiniones que puedan tener algunos vecinos de Santa Eulalia, de decir, no es la opinión de todos los vecinos, es verdad que la convivencia con las ferias y fiestas, y en concreto con el recinto ferial, pues siempre tiene que convivir con esas posibles molestias o interrupciones en la vida cotidiana y diaria de los vecinos, sean los del Nueva Segovia, sean los de la Albuera o en este caso los del barrio de Santa Eulalia. Los propios feriantes, sin embargo, no parecen estar muy de acuerdo con la ubicación elegida. El pasado lunes ya lo contábamos en nuestros espacios informativos, un portavoz de los feriantes que habitualmente vienen a Segovia nos decía que le veían problemas de seguridad al recinto y sobre todo de espacio y de aparcamiento. Hoy recuperamos un fragmento de la intervención de este portavoz, Ángel Lerma, en Vive Radio esta mañana en conversación con nuestro compañero Alberto Guerrero, y era así de claro. Escuchamos. Porque el ayuntamiento, me imagino que se lo estará replanteando, que él también ve que es mucha falta que no hay tiempo suficiente y que luego no entramos. Entonces eso, ahora mismo no estamos valorando tanto el antiguo regimiento porque pensamos que volvemos al mismo sitio. Ahora, si el ayuntamiento decide no ir a la Albuera y nosotros no entramos ahí, pues Segovia no tendrá, este año no tiene feria, no tendría feria. No, porque no tenemos sitio y espacio donde se pueda ubicar el recinto ferial. Si no entramos todos, no hay ferias. Vamos a ver, este mismo representante de los feriantes, al que le agradezco sus aportaciones y con el que estamos en conversaciones desde el minuto cero con el ayuntamiento, estuvo visitando la posibilidad de ubicar el recinto ferial en el antiguo regimiento y la opinión del grupo de feriantes liderada por él fue precisamente toda la contraria, es decir, le parece un entorno magnífico, muy seguro, muy acotado. Si necesitaban algún tipo de actuación, por ejemplo, pues de ampliación de una de las entradas para alguno de los trailers de las atracciones más grandes, que se acordó que así se haría, etcétera, etcétera. Cuenta además con los informes de seguridad y conformidad, pues tanto de policía, bomberos, etcétera, es decir, por ese lado no hay ningún problema. ¿Cuál ha sido el problema que ha venido después? Porque además ellos mismos fueron los que dijeron, y hay declaraciones al respecto del propio Ángel Lerma señalando respecto del ferial de la Albuera que era el peor recinto ferial de toda Castilla y León, y que si seguía siendo allí las ferias no vendrían a Segovia nunca más. Entonces, por eso precisamente ante sus críticas, que hay que reconocer que tenían toda la razón, porque el recinto de la Albuera pues no reúne unas condiciones adecuadas para este tipo de celebraciones, pues es verdad que a lo mejor el ayuntamiento pues buscó esta alternativa. ¿Cuál ha sido la circunstancia que se ha producido ahora? Bueno, pues que visto que el recinto no debe ser tan malo, sí que es verdad que no tiene el espacio que tiene, los metros que tiene, que digamos que quiere morir de éxito, es decir, ha tenido tal demanda por parte de quienes lideran el reparto que luego se hacen entre ellos los propios feriantes, etcétera, etcétera, que no parece ser que vayan a poder caber todos los que querrían venir a Segovia. Entonces, bueno, pues tendrán que ver cómo lo gestionan, pero la decisión está tomada, no hay ahora mismo ninguna otra alternativa ni posibilidad de que la haya. Como muy bien se ha señalado, quedan menos de 2 meses para que empiecen las ferias y fiestas y que se instalen las atracciones. Y de hecho, hay tanta demanda y hay feriantes que ya han presentado por registro solicitud precisamente para poder participar en este proceso. Lo que pasa es que les hemos contestado diciendo bueno, que cuando ya se abra oficialmente el periodo, como en ocasiones anteriores y demás, pues que vuelvan a presentar su solicitud, etcétera, etcétera. Junto con el regimiento, además, se va a habilitar toda la zona de General Santiago, que actualmente es de aparcamiento, para establecer, por ejemplo, pues puestos ambulantes o algún otro que no entre dentro del recinto ferial, como pueden ser otras atracciones de feria, etcétera, etcétera. Y el respecto del aparcamiento para los propios feriantes, en su día ya se habló con ellos cuando se les comunicó y vieron el recinto ferial, donde se les ofrecieron distintas alternativas para que ellos aparcaran bueno, pues sus caravanas y pudieran establecerse y demás, y estuvieron conformes con las ubicaciones, fueron ellos mismos los que eligieron la zona donde querían estar, perfectamente además comunicada con lo que sería el actual emplazamiento. Entonces,
creemos que ahora el problema realmente que hay es que efectivamente tienen más demanda de la que hay y bueno, pues dentro de esa organización que ellos siguen manteniendo de gestión del mundo de las ferias, pues bueno, parece que hay un poco de como cuchilladas por ver quién es el que viene a Segovia. Que la alternativa sea que no haya ferias, espero que no vaya a ser el caso para disfrute de todos los segovianos. Sí que he de decir que lo que es para las arcas municipales supone casi más gasto que lo que realmente ahora con los descuentos que estaban teniendo de hasta más del 60% respecto de los precios oficiales, que estoy hablando de antes de la pandemia, ojo, digamos que no era negocio como tal, digamos, para poder el ayuntamiento, en tanto que como no hay recinto ferial como tal establecido, pues no hay unos precios públicos que puedan ser ni medio elevados ni nada. Decir entonces que no es que no quepan porque hay menos espacio para los mismos que venían, sino que quieren venir más. Las dos cosas, efectivamente, que se puedan quedar fuera respecto de los que vinieron el año pasado, que son, digamos, los que normalmente cogen esa reserva que ellos llaman para poder tener, digamos, derecho al año siguiente de establecerse, o de, en su caso, si ellos no vienen, cederla a otro compañero, etcétera, etcétera. Pues creo que hay una atracción infantil, otra de mayores, y no sé si 2 o 3 puestos de los de que hablamos de casetas de feria, y un mesón o de la parte de hostelería. Todos los demás entrarían, es decir, y ya digo, parte de ellos se les podría ubicar en este otro espacio adicional que se está barajando, pero sí es verdad que creo que ellos hay otra serie de atracciones que algún año han venido o que han ido ahora a otras ferias, y este año parece ser querrían venir a Segovia, que efectivamente pues el regimiento da para lo que da, no da para más, pero también depende del reparto de parcelas y de ubicaciones que se hagan. Nosotros, el espíritu colaborador del ayuntamiento con los feriantes, ya digo, ha sido desde el minuto cero, tan es así que antes de comunicarse a la opinión pública se les comunicó a ellos el decirles cómo os parece esta nueva ubicación, basta que la Albuera ha tenido tantas críticas por vuestro gremio, queremos facilitaros el que vengáis a Segovia, que estéis en mejores condiciones, que sean unas ferias confortables tanto para los profesionales feriantes que vienen aquí a Segovia como para los propios segovianos, que no tengan que tragar polvo, etcétera, etcétera. Es un ahorro además también, aunque se haga ahora esta intervención por parte del ayuntamiento en costes, porque primero va a ser recuperarse un recinto que se va a utilizar para otras cosas, va a ser un ahorro, por ejemplo, en las líneas extra de autobuses que antes se ponían, por ejemplo, para la Albuela, que es un coste también importante porque ahora está en el centro y pasan, yo creo que menos la línea de San Lorenzo, prácticamente todas las líneas por arriba o por abajo del recinto ferial tienen ahora mismo parada. Entonces, bueno, pues en general en la opinión pública en Segovia, salvo a lo mejor las molestias que pueda haber para los vecinos de la zona, el hecho de tener un enclave tan céntrico, pues también es hay quienes lo ven como una oportunidad o una ventaja, y otros que no, prefieren que sea más hacia las afueras. De momento esta es la solución que hay para este año y esperamos contar con la colaboración con los feriantes. De hecho, se les había convocado a una reunión para esta misma semana. La han postergado por problemas de agenda de estar estableciéndose, por lo visto, en otras ferias en esta semana. Esperemos que a finales de la semana podamos tener alguna novedad al respecto, porque nosotros queremos contar con ellos y que estén, pero bueno, si no les gustaba lo que había antes de la Albuera, que tanto polémica generó, o se les genera un nuevo espacio y tampoco les parece bien, es que no hay más alternativas. O sea, es que ahora mismo no es que no se quiera ofrecer desde el ayuntamiento otra solución, es que no la hay, y es verdad que el espacio del regimiento, pues digamos que llega hasta donde llega. Y la alternativa de la Albuera como un mal menor este año solo, digamos, que es lo que ellos plantean, porque de momento no se ha hecho ningún trabajo todavía en ninguna de las plataformas del antiguo regimiento, y ellos hablan incluso, no sé si se han hecho estudios por parte del ayuntamiento, pero hablan incluso de un material de relleno en una de ellas que plantean problemas para el peso que tiene que soportar. Ellos lo han, digo que desde su conocimiento por otros lugares, claro, es lo que plantean. Pero ellos también se quejaban, por ejemplo, en el caso del emplazamiento de la Albuera, de los desniveles que había ahí, de los problemas que podía haber de seguridad por las calzas que tenían que meter en determinadas, sobre todo, atracciones, y el seguimiento que había
había que hacer de esas atracciones para ver que estaban asentadas y afianzadas. Es decir, que volver a lo que ya había, el espacio obviamente está, porque en esos días no se va a utilizar para otro evento ahora mismo, pero es volver a lo que ya había antes. Entonces, yo lo que me sorprende es que lo que han criticado tanto en ocasiones anteriores, y creo que con razón en muchas ocasiones, ahora no les importe volver a lo anterior. Ya digo, nosotros estamos abiertos a solucionar este asunto y a contar con su colaboración, pero tiene que ser ya, porque claro, como muy bien hemos dicho, las ferias se convocarán ya, y el recinto ferial. Ellos hablaban también de la necesidad de un plan de evacuación. ¿Está previsto? Hay también una memoria técnica sobre la calidad de esos materiales, donde se van a apoyar unos trailers que tienen 25 toneladas cada uno, nos decían. Sí, claro, por supuesto, todo eso está previsto. Se hicieron los estudios previos y están contemplados en el contrato que está ya elaborado y que está previsto que se licite en los próximos días. Es más, por tanto, a lo mejor esas declaraciones que hemos escuchado a Ángel Lerma un poco más de cara a que ellos se acaben poniendo de acuerdo, a que exista otra negociación de carácter más interno que problema realmente con la propuesta del ayuntamiento. Yo creo que es más ese problema. Yo, por lo que las conversaciones que se han tenido con el gremio, parece ser que a ellos, bueno, pues puede suponer un problema el hecho de que, al haber ese aumento de la demanda, gente que a lo mejor, autoferiantes que no querían venir, sobre todo grandes atracciones que algún año no han venido aquí a Segovia, por ejemplo el año pasado, pues si vienen dos grandes atracciones ocupan mucho espacio, y eso supone que tienen que sacar y dejarse fuera a otros que el año pasado, por ejemplo, sí que vinieron. Pero efectivamente yo creo que es más una negociación desde el punto de vista interno de ellos, porque incluso en el supuesto, vamos a suponer que volviéramos a la Albuera, que hay mucho terreno, que tampoco hay mucha diferencia de metros, también he de decirlo, tampoco eso supondría que van a venir los mismos feriantes, porque si el problema que había es que el sitio era tan malo y no les gustaba nada, pues a lo mejor viene el mismo número que el año pasado, con lo cual para el caso estamos en las mismas, porque entonces entrarían todos. Yo creo que es cuestión de que lo negocien y lo hablen entre ellos, y que nos planteen incluso una alternativa, una solución. Es decir, ellos tienen los planos, saben los metros que hay, saben lo que puede medir cada atracción y dónde podría estar ubicada. Es decir, nos ponemos a disposición, es decir, ni el ayuntamiento lo ha parcelado ya todo como tal, estamos a expensas de poder hablar con ellos, y queremos que haya ferias, pero ya digo, nosotros la voluntad de diálogo llevamos desde la semana pasada intentando tener una entrevista con ellos y no ha habido todavía ocasión de poderla tener. Esperemos que se haga en los próximos días. ¿Esto no se podía haber hecho antes, por no ir con los plazos tan justos? A ver, como saben, en principio, efectivamente, la ubicación inicial que se tenía para el recinto ferial, tanto actual como futuras ocasiones, tiene otro emplazamiento completamente distinto, que es junto a los terrenos del CIDE, y ahí hubo un problema urbanístico vinculado con los terrenos de alrededor que pertenecen al Ministerio de Defensa y que han sido campo de tiro, etcétera, etcétera, que hacían inviable que mientras no se haga esa modificación se pudiera hacer ahí ningún tipo de actuación. Eso es verdad que lo hemos sabido ya muy tarde, con el tiempo ya muy ajustado, y es por lo que ha habido que buscar una alternativa. Si se hubiera sabido desde el principio, pues por supuesto, desde que se entró en el equipo de gobierno, y sobre todo desde que se tienen presupuestos desde principios de este año, se podría haber acometido esa actuación, pero no tuvimos la respuesta. Pensamos que se podría haber alguna solución alternativa, y desde el Ministerio de Defensa pues no tuvimos esa contestación hasta tiempo más reciente. En este tiempo que queda, que decíamos que eran menos de 2 meses, hay que acondicionar las parcelas, pero también se va a llevar a cabo el derribo de edificios. Se va a hacer, no, en la parte de lo que es el edificio, entiendo que está más pegado con la Avenida de Constitución y demás, pues preguntan, ese de momento se mantiene, igual que el otro que hay, que se utiliza como almacenes y demás. Eso de momento se mantiene, porque eso es una cometida ya mayor, y ahí habría que hablar con el Ministerio de Defensa y demás para ver cómo se procede. Y en la parte de arriba, lo que era la zona deportiva, el antiguo gimnasio, eso se va a derribar, sí, se va a utilizar todo eso. ¿Y la idea es para cuántos años tener allí el recinto ferial? Pues la idea es sobre todo recuperar un espacio de la ciudad
que estaba degradado, que estaba en unas condiciones muy lamentables, que actualmente además tiene problemas de salubridad, de roedores, de gente que está durmiendo allí, problemas de inseguridad y sobre todo que está en el centro de Segovia y no se estaba utilizando. Entonces, no es tanto tener a un recinto ferial, que también, sino sobre todo tener un espacio para uso y disfrute de todos los segovianos, como aparcamiento disuasorio, que lo vamos a tener en el centro de la ciudad, como parking para cuando haya sobre todo pues, grandes acometidas de visitantes que nos vengan en puentes, etcétera, etcétera, para hacer conciertos, para hacer ferias, es decir, va a ser un emplazamiento ideal para todas este tipo de actuaciones, no solamente para lo que es el recinto ferial como tal. No obstante, la previsión es hacer un recinto ferial como tal, en condiciones, con todos sus servicios y acondicionamientos en el emplazamiento del CIDE, una vez se pueda resolver este tema de modificación urbanística, que ya saben que los cambios urbanísticos pues desafortunadamente llevan un proceso más largo de lo que a muchos nos gustaría. Esto es compatible con el uso que estaba prevista para esa parcela, ¿no? Esta Correcto, utilización sí. que quieren. Y bueno, ¿cuándo se podría acometer el desarrollo residencial de esa parcela donde están previstas viviendas y sobre todo un edificio de equipamiento público que estaba prácticamente destinado a la universidad? Bueno, tanto el equipamiento del que se comenta como las viviendas, eso es un proyecto que se presentó por parte del anterior equipo de gobierno, pero que nunca se desarrolló, ni se aprobó, ni se llevó a cabo. Y no necesariamente el actual equipo de gobierno tiene por qué continuar con esa línea de actuación, es decir, es algo que ahora mismo está en estudio, pero como comprenderán, si hubiera habido un compromiso firme y un desarrollo, este equipo habría continuado con ello, pero eso fue algo que se comentó, se dijo, pero que nunca se plasmó en un convenio ni se desarrolló. Entonces veremos distintas alternativas para ese emplazamiento. Pero sí existe esa... se realizó una modificación urbanística que se aprobó hace 2 años, eso sí que se contempla en el desarrollo urbanístico, en el planeamiento urbanístico sí que se contempla como tal, ¿no? Exactamente, una cosa es la previsión de la modificación y de lo que regule el planeamiento urbanístico, pero otra cosa es dentro de todo ese entorno donde se vaya a hacer esa actuación, si se va a hacer, y quiero decir, hay determinados usos, no solamente tiene por qué ser pues viviendas de carácter público, por ejemplo, otro tipo de actuaciones. ¿Y qué planes tienen ustedes entonces para ese espacio? Bueno, pues es una de las cosas que se están analizando. Yo lo que quiero comentar es que nosotros estamos trabajando, como he dicho, en una idea de ciudad en conjunto, y no es para hacer actuaciones muy parceladas, muy concretas y muy determinadas en un determinado sitio sin tener en cuenta esa visión de conjunto. Cuando se presente la estrategia de ciudad y la gran línea de funcionamiento que queremos y de ciudad del futuro, se incluirá esta actuación, como se incluirán otras cuantas, como pueden ser las lastras, otros desarrollos, nuevos viales, nuevas conexiones, nuevos aparcamientos. Ya les daremos toda la información al respecto, pero permítanme que de momento me reserve esa información. Y parece ser que la universidad estaba, bueno, por hacer la tercera fase, que ellos llaman, que es terminar la manzana que están actualmente yendo hacia los edificios de arriba con el polideportivo. O sea, ellos parece que también descartan un poquito irse al otro lado, por así decirlo. Eso parece ser una de las actuaciones. Nosotros, de todas maneras, estamos en conversación con la universidad. Además, de hecho, es un ámbito en el que se está colaborando intensamente, tanto desde el punto de vista de la parte de estos desarrollos de sus edificios y demás, pero incluso desde el punto de vista netamente educativo y de vinculación con las actuaciones que hace la universidad con Segovia, a través de la mesa, por ejemplo, de universidades que vincula a las 3 universidades que prestan servicio aquí en Segovia, la UNED, la UBA y el IE, y es una de las actuaciones a mayores con los que estamos trabajando, y entiendo que ahí no va a haber ningún inconveniente. Yo creo que la propia universidad tiende más hacia ese desarrollo que hacia el que estaba previsto originariamente. Yo tengo curiosidad por un tema que tiene que ver también con terrenos, pero en otra zona, y es que en el presupuesto está contemplada la venta o la enajenación de parcelas municipales. Aunque es un tema urbanístico, me imagino que como concejala de Hacienda también le interesa que esos ingresos lleguen para acometer las inversiones que estaban vinculadas. No sé cómo va el tema. Bueno, pues hay 2 parcelas en concreto que actualmente ya están bastante avanzado el proceso de ponerlas en venta, de poderlas poner a disposición. Además,
además son dos muy buenas parcelas, sobre todo una de ellas. Una ya salió a licitación hace unos años, la otra es nueva, y la ubicación que tienen creo que podría suponer un importante tanto impulso para Segovia como para la inversión y el desarrollo de determinadas actuaciones en materia urbanística. O sea que yo espero que se puedan obtener esa venta y esos ingresos. Como concejal de Hacienda, por supuesto, me interesa sobre todo la parte de los ingresos que se puedan obtener por la venta de esas parcelas, sobre todo porque ello va a permitir, con cargo a esos ingresos, hacer las actuaciones que en el presupuesto aparecen vinculadas precisamente a esa financiación. ¿Este mismo año? Lo que se puede en este mismo año. Efectivamente, y si no, lo que no se pueda, porque depende del trámite o cuando se consiga vender, pues se incorporaría para el próximo presupuesto. ¿Cuáles son las actuaciones que dependen de esos ingresos? Pues lo primero, ponerlas en venta como tal, que ya digo que esa parte es la que ya está avanzada, es decir, identificadas, visto que no tienen necesitan de ningún otro desarrollo de actuación complementaria para poderlas poner, digamos, en el mercado y tener compradores al respecto y ver la forma en las que lo van a pagar, porque ahí ya depende de determinada de la oferta que haya, etcétera, etcétera. Pero yo espero que en breve yo vaya a poder estar puesto en funcionamiento, es decir, esto se saca a oferta y... ¿Dónde estaban las parcelas concretamente? Porque no sé si son las mismas de las que se habló en un momento. Hay una que coincide con las que se hablaron en su momento y otra nueva, que está en el sector, creo que es de la zona de Plaza de Toros o por ahí. Que la que decía que tiene un atractivo, que podría tener mucho atractivo para la venta. ¿Y cuáles son las inversiones que dependen de que llegue ese dinero, de que se venda ese suelo? Pues ahora mismo no les sabría decir, pero bueno, no necesariamente tienen por qué ser todas las que están vinculadas como tal a esa financiación, porque al final siempre había modificaciones y demás. Lo que no se financia por un lado, pues podría llegar a financiarse por otro. Yo creo recordar, si no me equivoco, que una de ellas, por ejemplo, son las pistas de San Lorenzo. Y otra de las actuaciones que estaba vinculado con ello, es que no lo recuerdo ahora, eran algunas actuaciones de obras, etcétera, pero digamos que justamente en el caso, me acuerdo de las pistas de San Lorenzo, porque quedó ya de la vez anterior y digamos que le queríamos dar, entre comillas, prioridad para que pudiera salir se pudiera hacer cuanto antes, pero las otras que se habían vinculado precisamente eran para proyectos que digamos eran más a largo plazo, más plurianuales, y que el hecho de que pudieran retrasarse en algún momento unos meses, tener la financiación para acometerse, no iba a suponer un gran retraso, como por ejemplo si fueran financiaciones que fueran asociadas a proyectos del plan de recuperación, etcétera, etcétera. El Grupo Ciudadanos se preguntaba esta semana cómo van la auditoría de las empresas municipales. Bueno, si hablaba sobre las empresas municipales, es decir que en el caso de las auditorías, las empresas públicas, como toda empresa, ha de estar auditada, y se llevan a cabo las auditorías que establecen la ley, que están contratadas tanto para Evisego como para la empresa municipal de turismo. Si lo que se pregunta es por la auditoría como tal, que en su momento se habló que se iba a hacer de todo lo que es el sector público vinculado con el Ayuntamiento de Segovia, es decir, tanto Ayuntamiento como Instituto Municipal de Deportes, como las dos empresas públicas, está justo a punto de salir el contrato. Ya en cuanto podamos tener las últimas modificaciones se sacará, y la idea es simplemente tener una imagen fidedigna de qué cosas se han desarrollado, qué procedimientos se han llevado a cabo, cómo se han establecido, y implantar las mejoras que de esa auditoría se puedan derivar. Es decir, si en un procedimiento, por ejemplo, todos los sistemas de control interno en el Ayuntamiento de Segovia pues estaban muy poco implantados, por no decir nada, y es una de las acometidas que nosotros a nivel interno hemos ido desarrollando. Probablemente en esas auditorías se hará referencia a la falta de existencia de esos mecanismos, no tanto que no se haya hecho control, sino que no estaban escritos en ningún sitio, ni se sabían las reglas, etcétera, etcétera, y esa es una de las cosas que nosotros ya estamos trabajando precisamente para adelantarnos a lo que nos puedan contar en las propias auditorías.
Se nos acaba el tiempo, pero creo que Gonzalo tiene la última pregunta. No me resisto a preguntarla porque la semana pasada ella quiso intervenir sobre el tema, sobre la cesión de una sala de la cárcel La Voz, que al final no ha hecho el acto, no me imagino que habrá solicitado para otro día. Y lo que sí que quería preguntarla es porque ella dijo, al margen de que me guste o no me guste, ¿no? Sí que me gustaría que se pronunciara sobre el término en sí que utiliza Vox de violencia interfamiliar, me parece, en lugar de violencia intrafamiliar, me corrige bien Patricia, en lugar de hablar de violencia de género, que es como negar que haya una violencia específica contra las mujeres. Esa parte entiendo que a quien se la tendría realmente que preguntar es a Vox y a la portavoz de Vox. Saben que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia y a favor de la eliminación de cualquier tipo de violencia en el seno familiar, contra las mujeres, contra los niños, cualquier tipo de maltrato, etcétera. Desconozco, aparte del título, cuál iba a ser el contenido de esa charla, porque no tengo conocimiento de ello, pero sí quiero puntualizar que el hecho de que haya una determinada actuación favorecida por un determinado colectivo que quiere desarrollar una actuación que entra dentro de los requisitos para la cesión de esos espacios que tiene el Ayuntamiento de Segovia, en este caso a petición del grupo Vox, supone que no se le va a denegar por el hecho de simplemente de si se está de acuerdo o no de acuerdo ideológicamente. Es decir, lo que no se puede hacer es un sectarismo como el que se estaba haciendo anteriormente, de que dependiendo de si estoy de acuerdo o no contigo te cedo un espacio, ¿no? Si entra dentro de esa actividad y se puede hacer, otra cosa es que luego uno vaya a esa actuación o a esa actividad o no, porque le guste, le apetezca o esté de acuerdo con ella o piensa que le puede aportar algo, pero cada uno tendrá su público y si está de acuerdo con los requisitos no se le puede denegar simplemente pues es que como no estoy de acuerdo con la denominación del término o estoy en contra de ella, pues bueno, habrá quien a lo mejor piense en otra cosa y por eso precisamente quiere ese tipo de actos o de eventos. Pues se acaba nuestro tiempo. Rosalía Serrano, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros como siempre, un placer. Esta es mi primera vez en esta casa, no en este formato, ya lo hemos dicho. pero nada, contad con mi asistencia siempre que lo necesitéis y gracias por la colaboración que desde el ámbito periodístico hacéis en favor de dar a conocer los temas de Segovia a los segovianos. Muchas gracias, Patricia. Gonzalo, gracias también a vosotros. Gracias a ti, a la invitada. Gracias, Rosalía. Y aquí terminamos. Gracias también a todos ustedes y muy buenas noches.